Les invito a orar en este momento con el canto. Vamos a poner atención. Bienvenidos. Pues vamos a comenzar este momento, esta transmisión, encomendándonos precisamente a nuestro buen Dios que está aquí con nosotros para comenzar este viernes y compartir con ustedes con mucha alegría lo que significa la palabra de Dios dentro de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, este momento vamos a encomendarlo como un momento de oración y de enseñanza a Dios, que nos instruya, que venga con su Espíritu Santo, que nos ilumine con su luz, que nos asista con su gracia en esta hora. A ti te lo pedimos, Señor, tú que nos conoces y que sabes lo que necesitamos. Ven en este momento en nuestra vida con tus 7 sagrados dones. Instrúyenos, ayúdanos, acompáñanos y haznos agradecidos por lo que Dios ha revelado en la historia de salvación a su iglesia y por cómo la iglesia sigue narrando las maravillas de Dios según los contextos en los que estamos. Te lo pedimos a ti, Señor, el que vive, el que reina por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, a mí me da mucha alegría comenzar en este mes de enero con el cuarto tema dentro de la formación que tienen la pastoral social en el nivel 4, que es vivir la dimensión social de la fe. Y dentro de este nivel vamos a ver el cuarto tema, que es la palabra de Dios, fundamento de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a ir indagando, hermanos, qué significa la palabra de Dios para poder entender por qué los imperativos que la doctrina social de la Iglesia tiene son tan importantes y de dónde vienen, de dónde se centran, cuáles son sus raíces, cuál es su justificación. Para poder comenzar, pues tenemos que recordar que el tema anterior trató sobre el método de la doctrina social de la Iglesia para poder promover acciones efectivas de los cristianos en materia social. Bueno, esto se puede fundamentar, esto se puede entender a la luz de la palabra también. En la Sagrada Escritura encontramos algunos principios que nos pueden sonar muy familiares al ir indagando y al ir estudiando la doctrina social de la Iglesia. Son principios que deben de estar presentes, de hecho, en ella, y vamos a ver qué significa esta palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente que ilumina las enseñanzas de la Iglesia en materia social.
Nosotros debemos de tener muy claro esto, porque no somos ninguna asociación de ayuda social ni voluntariado, ¿no? Lo que hacemos en mejoras a nivel de desarrollo humano, a nivel de buscar la proximidad de nuestros hermanos y hermanas, se fundamenta, tiene su fuente, tiene su origen en la revelación, tiene su origen en lo que la Iglesia desde siempre ha tratado de practicar. Y por eso la palabra de Dios nos tiene que ayudar a ubicar eh, dentro de ella los imperativos de caridad, de justicia, de verdad, de libertad, pues estas son las líneas que ha retomado el magisterio para hablar sobre la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro modo de poder entrar en la palabra de Dios? Bueno, es vastísima, ¿no? Los padres de la iglesia dicen que los niños pueden jugar en la palabra de Dios como en un mar al inicio, pero que los adultos pueden sumergirse y nunca acaban de conocerla. Y por eso mismo debemos de tener un eje, debemos de tener una guía. Para nosotros, al ir indagando en la materia de la doctrina social, nuestra guía es ubicar los imperativos bíblicos de caridad, de justicia, de verdad y de libertad. Vamos a ver de qué manera los vamos a ir conociendo. Fíjense ustedes, ya lo decíamos, la Sagrada Escritura es como un manantial de donde brotan los principios fundamentales, donde brotan los temas centrales que después aborda la doctrina social. Por ejemplo, el trabajo. No podemos nada más quedarnos en lo que hicieron los primeros cristianos acerca del trabajo, todo lo compartían en común, a nadie les faltaba nada, no, 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 porque Dios en su bondad fue revelando a la luz de la palabra, a la luz de lo que fueron los profetas y muchísimo antes en el Decálogo y muchísimo antes en la experiencia humana, cómo hemos de tratar el trabajo. Si nosotros volvemos, por ejemplo, al relato de la creación, el relato de la creación es muy hermoso porque en este relato justo Dios va revelándose como el gran artesano, como el gran trabajador, como aquel que descansa el día séptimo, ¿no? De todas sus obras. Y nosotros también somos co-creadores con él, ¿no? Por ejemplo, es un tema, el trabajo, pero también hay temas muy medulares que después aborda la doctrina social de la Iglesia, como la justicia, como la paz, como la opción por los pobres, que no es nada más un parapeto, sino que debe de ser algo que nos mueva a remediar esas situaciones, como el derecho de propiedad. En fin, la Sagrada Escritura ilumina la realidad social. Toda la historia de salvación está atravesada por esta realidad social. Dios irrumpe en la historia, ¿verdad? Dios entra en la historia para poder liberarla, para poder salvarla, para poder hacer al hombre otra vez en reconciliación con él y con sus hermanos. Pues la Sagrada Escritura precisamente es la fuente de la cual brotan todos estos principios que después la doctrina social ha profundizado y ha compartido y ha denunciado también. Uno de esos principios fundamentales es la alianza que Dios hace con un pueblo que empieza a ser de su propiedad. Y hay dos características de Dios, Gesed y Gemet. Dios es fiel y Dios es misericordioso. Y a nosotros nos toca practicar la justicia y la bondad. Si Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel en Egipto cuando eran esclavos, esto lo vemos en Éxodo 6:5, y renovó su alianza de amor, la que había pactado con Abraham, la que después refrendó a lo largo de los patriarcas, liberándolo de la esclavitud. Entonces a nosotros o al pueblo escogido, al pueblo de su propiedad, le toca unirse a esa alianza siendo justo, siendo bueno,
Dice en Levítico 11, 44, 45, y Jesús lo dice tratando de que lo profundicemos y lo sigamos haciendo nosotros vida. Sean santos porque yo soy santo. No es algo que nos venga a imponer nada, es la consecuencia lógica de poder entrar en esa alianza de justicia y de bondad, en esa alianza de amor. ¿Y qué quiere decir ser justo en lo concreto? Bueno, pues ser justo en lo concreto puede tomarse como no violar el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni del pobre, ni de la viuda. Como dice en Deuteronomio 24, 17, 18, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. No escogió al mejor de los pueblos, escogió al pueblo de Israel justo cuando no podía tener ninguna escapatoria de liberación. Y lo que nos toca o lo que les toca al pueblo de su propiedad es ser santos, ser justos y practicar la bondad con los que están cerca. Desde entonces, esa alianza Dios la refrendó. Bueno, pues vamos a ver qué significa en lo concreto también, ¿no? La tierra y los alimentos para todos. Los israelitas reconocieron que Yahvé era el único propietario de esa tierra de promesas. Dios los llevó a la tierra de promisión y de allí surgió la ley del jubileo. El jubileo estaba proclamando que llegaba un año en el que los pobres, aunque no tuvieran tierra, se les tendría que dejar un poco de esa cosecha, que todos los que tenían tierra debían de ser solidarios con ellos. Esto lo vemos en Levítico 19, 9 a 10. En esa ley del jubileo también se daba el diezmo a los que no tenían nada, los pobres de Dios, los huérfanos, las viudas, los migrantes. Esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 14, 28 a 29. Y también en esa ley del jubileo, Dios pedía repartir la tierra a las 12 tribus, así como Él lo había prometido. Y había equidad. También en Miqueas 4:4 podemos entender que lo que Dios quería, el plan de Dios era que cada familia debería tener un terreno para vivir en paz y para vivir de manera digna. ¿Qué significaba también la alianza? ¿Qué códigos de bondad, de justicia teníamos que practicar o se tenían que practicar en el pueblo de Israel? Bueno, pues prestar sin interés a los hermanos. Si prestas dinero, dice en Éxodo 22, 24, a alguno de mi pueblo, a un pobre vecino tuyo, no te portes con él como un usurero, exigiéndole intereses. Esto no aplicaba para los que no eran del pueblo de Israel, pero por lo menos había un basamento en el que yo podía ser solidario con los de mi raza. Ya poco a poco, Jesús, cuando vamos indagando en el Nuevo Testamento, va profundizando todavía más las exigencias de la ley. Es una profundización que tiene que ver con practicar más certeramente, más auténticamente la bondad. Bueno, también significaba el jubileo un año para la libertad y para la solidaridad. Había un año sabático. Y en ese año se instituye en el contexto de la alianza que pues la tierra tiene misma que descansar. No se le va a arar, se va a dejar descansar por un año, cada 7 años, y para que los pobres recojan los frutos de una tierra que ellos no tienen y que los demás le comparten a los pobres. Los esclavos, para que sean puestos en libertad el 7º año de compra, a menos que deseen quedarse para siempre en casa de sus dueños anteriores. Pero toda esta ley de libertad, de solidaridad, se podía hacer cada 7 años. También había un año jubilar, un periodo de misericordia. Y esa institución de un año jubilar cada 50 años nos ha quedado como una orientación para la vida.
tanto social como económica, y que también se le pidió al pueblo de Israel, donde las deudas quedaban suprimidas, donde los esclavos estaban liberados, donde las tierras reposaban, como hemos dicho, y donde aún el patrimonio y las propiedades familiares volvían a sus dueños primitivos, excepto las casas que había en las ciudades. Y esto lo encontramos en Levítico 25, 8 a 17 y 23 a 25. Fíjense ustedes cómo esto tiene resonancias, ¿no? En la justicia social y aún en las realidades sociales que vivimos. Es necesario ir hablando de esta necesidad de supresión de deudas, de las nuevas esclavitudes, de el tratar el cuidado de una tierra y hacer la casa común, ¿no? Entonces todo esto tiene una resonancia muy actual. Como decimos, probablemente nunca se dio del todo en la historia de salvación, pero sí se quedó como una orientación. Muy bien, pues dentro del Antiguo Testamento todavía nos queda revisar a los profetas. Los profetas eran portavoces de la justicia social. ¿Por qué? Bueno, pues porque de parte de Dios tenían que vivir austeramente para denunciar la injusticia y la maldad. Esto lo encontramos en Amós 2, 6 a 7. Yo no quería hacer nada, pero el Señor me llamó detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza. Los profetas no se dejaban sino llevar por lo que Dios les pedía hacer. Y a veces se llevaban encima de ellos todo el odio del pueblo, como ocurrió con Jeremías, ¿no? El lenguaje fuerte que ellos tenían, el hecho de decir, por ejemplo, Jeremías a todo el pueblo de Israel, el templo de Israel, no porque digas, este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, te vas a salvar, se van a condenar. Todo esto era un lenguaje que involucraba a toda la persona. Y entonces, pues Jeremías, por ejemplo, es un caso muy, muy peculiar, ¿no? De cómo el profeta aún desea no haber nacido, porque le ha tocado la suerte de ser el odiado de todo el pueblo. Y sin embargo, no dejaban de proclamar el fuego que había en su corazón. La justicia para los profetas se vincula siempre al respeto del derecho del humilde, del pobre, del huérfano, del extranjero, del asalariado, de la viuda. Ese es el verdadero ayuno, si recuerdan ustedes en Isaías 1, 11, 17. Eso es lo que pide el trato del Señor, ¿no? Brillarás como una luz después de tu oscuridad. Tus tinieblas serán luz, dice el Señor. La paz, entonces, vemos que sobra de la justicia. No podemos armar una paz artificial, o no porque no haya guerra y paz. Es el fruto de la justicia el poder reposar y el poder estar seguros. Esto lo vemos en Isaías 32, 17, 18. Y en Ezequiel 36, 26, 27 estamos en el momento, ¿no?, en el que se revela que esos principios que tiene Dios de misericordia, de justicia, algún día van a morar también, van a estar en el interior de los hombres. Pondré mi ley en su mente, en su corazón. Les daré un corazón nuevo, les daré mi espíritu y vivirán. Qué hermoso, ¿no? Aún todavía no nos tenemos que recordar dentro de esta revelación de la palabra del decálogo, ¿no? Como un momento muy importante de lo que no debe de ser el pueblo de Dios, lo que no debe de ser aquel que forma ese pueblo de Dios, porque sería como contravenir a lo que estamos llamados a hacer o se estaba llamado a hacer. Muy bien, pues vamos ahora al Nuevo Testamento con Jesús que es fundamento de la ética social. ¿Por qué? Porque el modo de Jesús, las acciones, las palabras de Jesús son el alma, la esencia y la vida
de la ética social cristiana. Qué hermoso, ¿no? Saber que esta palabra encarnada, que este Dios encarnado, todo bueno, todo sabio, todo justo, pues es nuestro modelo, es lo que tenemos que vivir éticamente hablando. Y Jesús llama discípulos, tú y yo somos discípulos de Él, pero Jesús va abriendo a los discípulos el panorama de lo que debe motivarlos a hacer crecer en la práctica de la justicia. Si su justicia no es más grande que la de los fariseos, entonces perdona a tu enemigo. Si te pide caminar unos pasos más, hazlo. Si te pide el manto, dale la túnica, pon la otra mejilla. La práctica de la justicia al modo de Jesús. Y sin embargo, la justicia, así como nosotros la entendemos, pues no es justo lo más importante, sino que por encima de ella, por encima de la ley, así como la conoció el pueblo de Israel, está el ser humano, está la persona. Y la persona es más importante que el sábado. ¿Se acuerdan ustedes de tantos momentos en los que Jesús sana, en los que Jesús traspasa, digamos, esa regla inamovible de lo que era el Shabbat? Bueno, ¿por qué lo hacía? No por transgredir la ley, sino porque él veía a la persona, porque la persona era más importante que toda esta normatividad que se había impuesto mucho después y que a veces era indolente con la misma necesidad, con el mismo dolor. Muy bien, pues Jesús, nuestro buen ejemplo, nuestro modelo, nuestro maestro, finalmente, si somos sus discípulos. Esto que hemos compartido, pues lo vemos en Mateo 5:20 y en Marcos 2:27. Jesús también instruye acerca del reino de Dios. Jesús exige la conversión y pone en contacto con la alianza en el amor y la misericordia de Dios. Fíjense ustedes lo que el reino de Dios nos pide. De hecho, así empieza Marcos, ¿no? El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Nos pone en contacto con una alianza que Jesús ofrece en la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte? Los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Es decir, que la predicación, ¿verdad?, tiene que ir acompañada de las obras de misericordia, de las obras de cercanía, de las obras de liberación, de ver por los que nadie veía, de hablar con los que nadie hablaba. Llama entonces Jesús a tener solidaridad, a perdonar, a reconciliarnos en la justicia, en la paz, y es hacia todos los seres humanos. Había muchos excluidos en el tiempo de Jesús, lo sabemos. Había muchas situaciones de injusticia, había muchas situaciones de exclusión social, había muchos que no eran gratos dentro de los que eran aceptos a los ojos de Dios por cumplir la ley. Y aquellos que no eran gratos, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, entre ellos los paganos, entre ellos los pecadores públicos, entre ellos los que estaban enfermos, los leprosos, entre ellos aún las mujeres y los niños. Todos ellos tienen un lugar dentro de la predicación, dentro de las obras, dentro de los gestos de Jesús. Todos ellos se podrían considerar discípulos del Maestro. Todos ellos encuentran en Jesús perdón, encuentran amor, encuentran misericordia. Y Jesús no es el único. Si Él vino y nos dio su Espíritu, ¿qué tenemos tú y yo que hacer? ¿Qué tenemos tú y yo que expresar? Lo mismo, hermanos. Perdón, reconciliación, procurar la justicia,
procurar la inclusión, procurar la paz, procurar la misericordia. Entonces sí, seremos otro Jesús en la tierra, que es también el deseo de Dios. Entonces sí, podrán nuestras palabras tener un eco en nuestras obras. Debemos de tener eso muy claro porque tenemos desde el inicio de nuestra vida como hijos de Dios en el bautismo este llamado, esta encomienda. Y eso lo entendió muy bien la iglesia primitiva, ¿no? Porque el amor, hermanos, es signo del cristianismo. En eso reconocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, dice en Juan 13:35. Pues sí, porque la verdadera caridad va más allá de la justicia. No eres justo si nada más lo haces por compromiso. No eres justo nada más si lo haces como una cuestión de voluntariado o de altruismo. El signo por el que se reconocerá al cristiano es porque entrega no cosas, sino a sí mismo, porque ama. Ese es el signo del cristiano. Los primeros cristianos, la comunidad cristiana primitiva, no aceptaba cobrar intereses por los préstamos, ¿no? Porque eso contradecía el estilo de vida de Jesús y de sus discípulos, la providencia que ahora es tan discutida y que hemos visto seguramente de muchas maneras. Tú y yo la hemos palpado, somos testigos de cómo la providencia de Dios nos ha acompañado en estos tiempos tan difíciles de pandemia y también en los momentos en que la providencia también ha echado un poco de luz en nuestras situaciones personales, en nuestras necesidades ya más espirituales. La comunidad cristiana primitiva aceptaba que el amor la guiara, ¿no? Y en su lugar, pues, en lugar de vivir según el mundo, ¿verdad? Como dice San Pablo, no se amolden a los criterios del mundo, sino transfórmense por la conversión de la mente, ¿no? Bueno, la conversión de la mente tiene que tener como meta clave la caridad. En su lugar es vivir la caridad aprendida por el Maestro. Y entonces no me va a costar poner a disposición de la iglesia, de la comunidad, todo lo que tengo. Los cristianos no padecen necesidad, se ayudan mutuamente, tienen un solo corazón, tienen una sola alma y ponen en común todos sus bienes. Y a nosotros, hermanos, yo creo que esta comunidad primitiva siempre se nos ha hecho un poco como fantasiosa, como idílica, como huyes o cuando. Aquí yo quisiera compartirles algo y es algo muy personal. Yo cuando era pequeñita estaba en mi casa con mis papás y en aquel entonces había un movimiento dentro de la iglesia muy, muy fuerte que hizo de alguna manera pues recuperar todo esto, ¿no? Del amor como signo del cristianismo. A mí me tocó vivir desde pequeña en una comunidad de renovación cristiana. Y las comunidades de renovación justo era eso, ¿no? Vivían compartiendo, visitando enfermos. Yo me acuerdo de mi papá yendo a colonias más alejadas, a formar hermanos, nuevas comunidades. Me acuerdo de mi papá yendo a las cárceles, me acuerdo de mi mamá visitando enfermos. Me acuerdo de una buena parte del pueblo de donde yo soy, pues siendo solidarios, ¿no? Empezando a hablarse los que no se hablaban, por situaciones sociales, por segregación, y mirando juntos cómo era posible vivir en ayuda mutua, porque quienes tenían podían ayudar a los que no tenían, porque quienes habían perdido el trabajo se podían apoyar en los que podían dárselos, porque de verdad estábamos viviendo en una sola alma y en un solo corazón. Y no nos pesaba o no les pesaba eh, pues pasar días juntos, irse de día de campo, compartir una despensa, ayudarse mutuamente, estar juntos orando,
poner en común todo, poner en común las personas. También recuerdo con mucho cariño y con mucha alegría cómo éramos un ministerio de niños como de 50, ¿no? Y todos estos niños y jóvenes, pues también íbamos formándonos en estas realidades que no son algo fantasioso, sino que deberían de tener pues el fundamento, ¿no? De todo lo que hacemos. En fin, hermanas, hermanos, esto es lo que tiene que ayudarnos. Seguramente tú y yo, ahora que hemos estado más cerquita de estos estudios de la doctrina social de la Iglesia o de algún apostolado, de algún servicio que hagamos en ella, nos damos cuenta cómo es cierto que entre más tú compartes, más feliz eres. Entre más tú te entregas, más contento está el corazón, más cercano estás al Maestro y más hermosa, más hermoso es el alma que se entrega enteramente a lo que Dios le pide hacer por sus hermanos. Entonces, la caridad, ¿verdad? La justicia, la alianza de Dios se cumple en quien acepta vivir todos estos preceptos, no como algo impuesto, sino como parte de lo que le toca hacer por resultar ser discípulo del Maestro. Muy bien. Les pido una disculpa, es mi primera vez en Facebook Live y yo tenía aquí mi presentación muy bonita y todo, pero bueno, no lo supe hacer. Aquí tengo unas actividades para quienes siguen la formación, pues vamos a ver de qué manera les hacemos llegar esta presentación para que la tengan. Y mientras tanto, pues si gustan anotar cuáles van a ser nuestras tareas, nuestras actividades para la siguiente vez. Muy bien, tenemos que mencionar 3 exigencias ético-sociales que descubrimos en la Sagrada Escritura. ¿Qué te exige la Sagrada Escritura en cuanto a la justicia social, en cuanto a la ética? Y después tenemos que identificar 5 valores sociales en la Sagrada Escritura que pueden iluminar algunas situaciones sociales actuales. Y allí pues puedes extenderte, ¿verdad? Según lo que tú estés percibiendo que ocurre en tu realidad o en la realidad común. Finalmente vamos a tener una consigna, hermanas, hermanos. Y una cosa es las actividades, la tarea, pero otra cosa es la consigna. La consigna yo me la voy a llevar como algo que tengo que resolver, que tengo que realizar, si quiero continuar pues con esta aventura de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué valores de la Sagrada Escritura voy a practicar en mis relaciones sociales? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué valores de la Sagrada Escritura voy a practicar en mis relaciones sociales? Practicar, no nada más mencionar, no nada más referir, sino vivir. Pues que el Señor, que nos conoce enteramente y que nos ha llamado a la coherencia, que nos ha llamado a la vida abundante que está en Él, nos conceda esto. Y pues con mucha alegría compartimos con ustedes en esta hora. Vamos a pedirle a Dios que nos llene de su gracia para terminar este momento de formación. Oh Señor, te damos gracias por tu presencia y tu amor. Te pedimos que nos bendigas, que nos concedas la alegría de seguirte y de ir configurando nuestra vida a lo que tú nos invitas a hacer. Enséñanos tu modo, Jesús. Danos seguir tus gestos, tus palabras y todo tu amor para que el mundo pueda creer. Oh María, la primera discípula, ayúdanos en esta hora y siempre. Bendícenos. Haznos escuchar en el silencio del corazón la voluntad de Dios, que nos ama y que nos llama
a la coherencia, a la vida, de solidaridad, de perdón y de justicia, para que este mundo pueda caminar hacia él. Bendíganos hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Estaremos por aquí compartiendo, si Dios permite, de vez en vez, y pues qué alegría, qué gusto poder estar con ustedes. Que Dios los bendiga y tengan un bendecido descanso. Adiós.